Muy buenos días, amigos. ¿Sabían ustedes que Dios tiene preparado un gran plan redentor? Y ese plan que Dios está cumpliendo es para nuestra bendición. Pero de manera normal, de manera muy natural, el hombre tiende a resistirse al llamado de Dios, al cumplimiento de su plan en nosotros. Vamos a leer hoy la historia de cuando los hermanos de José llegaron nuevamente al palacio y veamos lo que sucede. El día de ayer vimos cuando Jacob no dejaba que sus hermanos se llevaran a Benjamín, pero el hambre era mucha, el alimento se estaba acabando y era necesario regresar a Egipto. Así es que Jacob tuvo que autorizar que se llevaran a Benjamín. Leemos a partir del capítulo 43, versículo 15, dice: los hijos de Jacob tomaron los regalos, una doble cantidad de dinero, y a Benjamín y a toda prisa se fueron a Egipto. Al llegar se presentaron ante José, y cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al mayordomo de su palacio: lleva a estos hombres a mi casa y prepara la comida, mata un animal porque al mediodía van a almorzar conmigo. El mayordomo cumplió con sus órdenes y llevó a la casa a José y a sus hermanos. Pero ellos se asustaron mucho y pensaron: este hombre nos ha traído a su casa por el dinero que se nos devolvió en el primer viaje. Lo que quiere es atacarnos, hacernos sus esclavos y quedarse con nuestros burros. Por eso, al llegar a la entrada de la casa, se acercaron al mayordomo de José y le dijeron: Señor, como usted sabe, la vez pasada vinimos a comprar trigo, y resulta que cuando paramos para pasar la noche, al abrir nuestros sacos, cada uno de nosotros encontró allí su dinero. No faltaba nada, pero no sabemos quién lo haya puesto allí. Así que lo traemos con nosotros y también traemos más dinero para comprar más trigo. El mayordomo los tranquilizó: no se preocupen, que todo está en orden. Yo recibí el dinero que ustedes pagaron. Tal vez el Dios de ustedes y de su padre les puso en sus sacos este regalo. Entonces sacó a Simeón y a todos los invitados y los invitó a entrar en la casa de José. Luego les dio agua para que se bañaran, les dio de comer a sus burros, y como ellos ya sabían que José iba a comer con ellos al mediodía, prepararon los regalos para cuando él llegara. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos el segundo encuentro entre José y sus hermanos. Obviamente ya José, en sus sentimientos, en sus emociones, pues tenía un mar de emociones que él seguramente quería declararle a sus hermanos quién era él y quería abrazarlos. Pero había sentimientos encontrados y él quería confirmar que realmente sus hermanos hubieran aprendido la lección de cuando le vendieron a esos mercaderes que le llevaron a Egipto. Y él va a usar diferentes estrategias. ¿Se acuerda? La primera que vimos fue cuando les dijo: es que ustedes son espías, y les acusó varias veces, reiteradas veces, lo mismo. Y posteriormente pues dijo: pues ahora quiero ver a su hermano el menor, al tal Benjamín, y mandó a uno y metió a la cárcel a los otros hermanos. A los 3 días se arrepintió y mandó a los demás hermanos atrás del otro para que fueran por Benjamín. Es decir, una serie de emociones que José estaba viviendo. Pero quiero resaltar algo. En este segundo encuentro ya vienen con Benjamín. Y en cuanto a José, dice el pasaje que en cuanto él se dio cuenta que llegaba Benjamín, dice: al llegar se presentaron ante José, y cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al mayordomo de su palacio: lleva a estos hombres a mi casa y prepara la comida. Llegaba el hermano amado de José, y cuando él vio eso no pudo más, y lo único que hizo fue llevarles a su casa para que disfrutaran un banquete todos juntos. Pero causa curiosidad que sus hermanos, dice que ellos lo tomaron por otro sentido. Dice: pero ellos se asustaron mucho y pensaron: este hombre nos ha traído a su casa por el dinero que se nos devolvió en el primer viaje. Lo que quiere es atacarnos, hacernos sus esclavos y quedarse con nuestros burros. Queridos amigos, esto me lleva a la experiencia que vivimos nosotros cuando conocemos de la gracia de Dios. José era el gobernador de Egipto, un hombre de mucho poder. José pudo haberles mandado matar sin ningún problema. José pudo haber tomado venganza de ellos porque estaba en su derecho. Sus hermanos le habían causado un mal. Pero José decidió perdonarlos. Y en este pasaje decide llevarlos a su casa, prepararles una comida y pasar un momento de convivencia con sus hermanos. Los hermanos, cargados por su culpa, ya lo vimos en pasajes pasados, habían discutido entre ellos: ya ven, esto nos sucede por el mal que le hicimos a José.
Sus hermanos, cargados de culpa, no entendían lo que José estaba haciendo. Y esto me lleva a una reflexión de aquellos que llegamos a conocer del Evangelio y venimos al encuentro del Señor Jesús. Dios, a través del Señor Jesucristo, ha preparado. Se habla de un encuentro de padre e hijo. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo, del hijo que se va de casa? Y cuando el hijo regresa, el padre sale corriendo a abrazarlo, lo viste, lo calza, pone anillo, mata un animal para poder hacer una fiesta porque su hijo que estaba muerto ha regresado. Esa misma alegría del padre que regresa a su hijo es la alegría que está ahora experimentando José cuando ve de nuevo a sus hermanos. Y él manda a preparar una gran fiesta para disfrutar con sus hermanos. Pero sus hermanos, cargados de culpabilidad, ellos están tomándolo a mal. Están elucubrando, están tratando de encontrar la razón por la cual este hombre se está portando tan buena gente con ellos. ¿Sabe que de manera común esto es lo que las personas hacemos con Dios? Dios tiene un plan redentor. Dios envió a Jesucristo a la cruz del Calvario. Y lo que Dios quiere es bendecirnos a través de Jesucristo. Ha preparado un gran banquete, un gran encuentro, una reconciliación del hombre con Él a través de Jesucristo. Pero el hombre de manera natural se resiste. De manera natural no alcanza a creer la gracia, el amor, la bondad de Dios por nosotros. Por eso es que inclusive cuando ya somos hijos de Dios, calificamos el amor de Dios de acuerdo a las circunstancias. Si por alguna razón estamos en un momento de salud, de prosperidad, llegamos a pensar que simplemente somos bendecidos y nos resulta fácil creer en un Dios que es bueno con nosotros. Pero cuando la adversidad asoma la nariz, cuando una enfermedad, cuando una crisis de pronto nos viene a nuestra vida, de inmediato lo que podemos pensar es que Dios tiene algo contra mí. Dios me está cobrando mi desobediencia. Dios me está cobrando mi pecado. Y era la experiencia de los hermanos de José. Es que este Señor quiere cobrarnos el dinero que nos llevamos en los sacos y quiere quedarse con nosotros, quiere que seamos sus esclavos. Ese temor, esa experiencia de los hermanos de José es la misma experiencia que vive la gran mayoría de las personas cuando conocen del amor de Dios. Nos resulta muy difícil creer en un Dios que simplemente quiere amarnos, quiere redimirnos, quiere salvarnos para llevarnos a una relación con Él. José estaba preparando un banquete con sus hermanos. Sus hermanos, cargados de su culpa, estaban pensando una situación diferente. Queridos amigos, no sé cuál sea su situación, pero yo puedo decirle con la verdad de la Biblia en la mano, Dios ofreció desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron, Dios prometió un plan redentor. Dios prometió enviar a alguien que nos salvaría del castigo de Dios, de la ira de Dios y de nuestra propia maldad para llevarnos a una relación de comunión con Él. Allá cuando termina el Apocalipsis, Dios hablando a su iglesia le dice, y yo estoy a la puerta y llamo, y el que oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El plan de Dios es la reconciliación. El plan de Dios es vivir una relación con la persona en donde la religión queda fuera y lo único que existe es una relación personal con Dios. Querido amigo, querida amiga, no te resistas. No te resistas porque seguramente cargada de tu culpa, cargado de lo malo que has hecho a lo largo de tu vida, si no alcanzas a comprender lo que significa la gracia de Dios, que significa el amor inmerecido de Dios, que te sirva de consuelo. No existe un ser humano sobre la faz de la tierra que pueda merecer algo, una mínima parte de la gracia de Dios. Todos somos bendecidos por lo que Él ha planeado hacer para traernos a ese encuentro con Él. Ven, Él está preparando un banquete. Él nos abre la puerta de su casa y quiere convivir, pero eso es una relación que únicamente se va a dar cuando reconocemos a Cristo como aquel que es nuestro Salvador, que nos da la entrada, el acceso. El domingo decíamos en la prédica, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Cristo, hombre, solamente a través de Él. Y decía Pedro en la predicación en Jerusalén, porque solamente hay una forma de ser salvos y es a través del Señor Jesucristo. Ven a Cristo, entrega tu vida a Él y entra a esta comunión con tu Padre. Acompáñame a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra.
porque siempre nos recuerda y nos da luz respecto de nuestra relación contigo. Ahora podemos comprender que los hermanos de José, ellos tenían otro pensamiento distinto de lo que en realidad estaba sucediendo. José tenía planes de bien con sus hermanos. Quería pasar un momento de convivencia, un momento de comunión, como el que tú quieres vivir con nosotros. Pero nosotros nos resistimos, nos rehusamos, porque estamos cargados de nuestra culpa, porque pensamos que en cuanto la adversidad se asoma en nuestra vida, pensamos que tú nos quieres castigar, que tú quieres acabar con nosotros. Oh Padre, yo te ruego, derrama de tu gracia en nosotros, derrama fe, derrama confianza para que podamos siquiera poder vislumbrar la grandeza de tu amor por nosotros, cómo nos llamas en arrepentimiento, que nos volvamos a ti para que entonces podamos vivir esa relación de comunión. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa, gracias por invitarnos a ese banquete, pero gracias porque Cristo ha pagado el precio de nuestra entrada a ese banquete. Señor, toma nuestra vida en este día y te rogamos que nos dirijas a lo largo de este día en el trabajo, en las decisiones que hemos de tomar, y que a través de todo lo que hagamos podamos honrar tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, mañana veremos la última parte de este capítulo. Nos vemos el día de mañana.